nos dice el ejército y entonces nos solicitamos la evacuación inmediata de la sede. Señoras y señores, nos llevamos del centro de Cali. Parece que la recto y con el Señor. 5 años de dolor, 5 años esperando. Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. El 18 de junio del año 2007, el grupo terrorista de las FARC fusiló a sangre fría a 11 diputados colombianos que mantuvo secuestrados durante 1.893 días. 28 de junio de 2007, comunicado de las FARC publicado en Ancol. El día 18 del presente mes, 11 diputados de la Asamblea del Valle que retuvimos en abril del 2002 murieron en medio del fuego cruzado cuando un grupo militar sin identificar hasta el momento atacó el campamento donde se encontraban. El atroz crimen sacudió a Colombia y generó dolor, rabia e indignación. Yo en ese momento me derrumbé. Mi fortaleza hasta ese día existió. Y creo que nunca en la vida había llorado tanto como esa noche del 28 de junio cuando recibí la llamada. No obstante, 7 años después, la masacre continúa impune, sus responsables están libres, gozan de reconocimiento político y negocian un modelo de paz con el presidente reelecto Juan Manuel Santos. El gobierno debe lanzar una señal poderosa en el sentido de que las garantías políticas no quedarán reducidas a la garantía de un balazo en la cabeza a quienes se opongan por vía legal al injusto sistema político vigente en nuestro país. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, Ángela Giraldo, hermana de uno de los diputados asesinados, la exsecuestrada y hoy congresista electa Clara Rojas, el periodista experto en derechos humanos Ervin Hoyos y la presidenta de la Fundación Víctimas Visibles, Diana Sofía Giraldo, hablan sobre el papel y las exigencias que deben hacer las víctimas de las FARC en las negociaciones de paz que adelante el gobierno colombiano con el grupo terrorista. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia. Colombia recordó este miércoles a los 11 diputados del departamento del Valle del Cauca que tras haber permanecido 5 años, 2 meses y 7 días plagiados, fueron fusilados en cautiverio por las FARC. El punto clave. 7 años después, el crimen permanece en la impunidad total y los responsables intelectuales del plagio y de la masacre, en lugar de estar respondiendo ante la justicia, están en La Habana, Cuba, libres y negociando con el gobierno colombiano un acuerdo de paz. Uno de ellos es alias Pablo Catatumbo, quien es uno de los principales cabecillas negociadores del grupo criminal. Hoy no hay justicia sobre el crimen de mi padre y sus compañeros. Sobre ellos a esta hora llovieron las balas mientras sus cuerpos languidecían con el sueño de regresar a los brazos de sus seres queridos. Desde ese momento a hoy no hay justicia para ellos.
Las víctimas luchan en medio del olvido y el abandono, mientras se construye una paz para los victimarios. El punto clave, el papel de las víctimas en las negociaciones de paz que adelanta el presidente Juan Manuel Santos con las FARC. Víctimas que ha dejado el accionar de esta organización criminal en el último medio siglo en Colombia y víctimas que continúan dejando sus actos criminales. Pese a ello y al reconocimiento político que le otorgó el gobierno colombiano a las FARC, este grupo aún no se atiene al artículo 3 de las Convenciones de Ginebra y sin rubor alguno, al mismo tiempo que habla de paz, continúa también cometiendo acciones terroristas. El perdón no puede ser por decreto, creo que el perdón tiene que ser a través de un proceso que se haga con las víctimas y también con los victimarios, y es el momento de que las víctimas les veamos la cara a los victimarios frente a frente y ya no con un fusil, para poder saber si en realidad están haciendo un proceso real. Yo necesito saber dónde está mi hijo, qué hicieron ustedes con mi hijo, por favor, para poder intentar por lo menos llevar una vida más tranquila, para recuperar, si ustedes hicieron algo con mi hijo, recuperar esos restos, recuperar esa vida, poderlos traer con nosotros al seno de la familia. Esto para mí es muy doloroso. Cada vez que lo recuerdo, son 23 años y en esos 23 años no he podido recuperarme. La noticia, como histórico, fue calificado por el gobierno el documento de los 10 principios que regirán la discusión sobre el tema de las víctimas en la mesa de negociaciones de La Habana. No obstante, surgen varios interrogantes al respecto. El primero tiene que ver con la garantía de llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y el segundo, el cese de hostilidades contra la población civil durante los diálogos de paz que no están contemplados. Víctimas es el cuarto punto a tratar en la agenda de diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el grupo terrorista de las FARC en La Habana, Cuba. Las partes dieron a conocer 10 principios rectores para la discusión de este tema. El reconocimiento de las víctimas. Es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto, no solo en su condición de víctimas, sino también y principalmente en su condición de ciudadanos con derechos. Para el gobierno del presidente Santos, los principios acordados en la mesa de diálogo hacen un reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades. Nunca en la historia de ningún conflicto que se haya resuelto a través del diálogo había hecho este tipo de reconocimiento. Un acuerdo calificado como histórico por las partes, pero también cuestionado por sus verdaderos alcances. En ninguno de los 10 puntos sobre discusión de víctimas es mencionado algún compromiso para llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes de lesa humanidad. La prestigiosa ONG Amnistía Internacional emitió una observación al respecto. Todo acuerdo que no garantice que los presuntos responsables penales de los abusos comparecen ante los tribunales estará incompleto y carecerá de firmeza. El gobierno debe garantizar que los autores de crímenes de derecho internacional no quedan impunes sin más. Las víctimas tienen derecho a ver que se hace justicia ante tribunales civiles ordinarios. Va a ser difícil, pero es el único medio de garantizar una paz efectiva y duradera en Colombia. En ese sentido, Amnistía Internacional además instó a cesar inmediatamente las violaciones a los derechos humanos, esto en concordancia con el artículo 3 común a los 4 convenios de Ginebra, que obliga a parar los ataques contra las personas que no participen directamente en las hostilidades. A este respecto se prohíben en cualquier tiempo y lugar por lo que atañe a las personas arriba mencionadas. A. Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios. B. La toma de rehenes. C. Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes.
En medio de un proceso de paz que cumple 19 meses, el grupo terrorista de las FARC no ha cesado los ataques ni contra la fuerza pública ni contra la población civil. Según el más reciente informe del Ministerio de Defensa colombiano, el grupo criminal de las FARC ha cometido 327 atentados terroristas durante este 2014. De acuerdo a cifras de la Fundación País Libre, las FARC siguen secuestrando. Este año han ejecutado 10 plagios. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes qué opinan de la importancia que han tenido en el proceso de paz las víctimas que ha dejado el accionar criminal de las FARC. Los invitamos a que nos escriban a las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Son cuentas que van a estar apareciendo a lo largo del programa en pantalla. Saludamos a esta hora en nuestros estudios de NTN 24 a Ángela Giraldo. Ella es hermana del diputado del Valle del Cauca, Francisco Javier Giraldo, secuestrado y después de 5 años en cautiverio, asesinado por las FARC. Bienvenida, Ángela, al programa La Noche. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña en nuestros estudios de NTN 24 Clara Rojas, es congresista electa de Colombia, exdirectora de la Fundación País Libre y ex secuestrada de las FARC. Señora Rojas, bienvenida. Buenas noches. Nos acompaña desde Cartagena, Colombia, Diana Sofía Giraldo, la presidenta de la Fundación Víctimas Visibles. Señora Giraldo, un gusto tenerla. Muy buenas noches, Jason, muy buenas noches, Clara. Un abrazo grande para Ángela, de solidaridad, de recuerdo, de memoria, de dignificación, porque paz no significa olvido. Y también nos acompaña en nuestros estudios Ervin Hoyos, un reconocido periodista colombiano, director del programa Las Voces del Secuestro, además reportero de guerra en varios conflictos del mundo. Señor Hoyos, bienvenido. Buenas noches, Jason, muchas gracias. Quiero comenzar preguntándole a Ángela Giraldo sobre la forma como se está adelantando este punto, el punto de víctimas que tanto tiempo esperaron los colombianos. Es un tema muy espinoso, un tema muy doloroso para el país y ya se empieza a discutir en la mesa de negociaciones de paz. ¿Se siente usted representada? ¿Está contenta con la forma como se va a adelantar esta discusión con las FARC? Bueno, Jason, primero decirte que estoy a favor del proceso de paz. Estoy totalmente consciente que la firma del acuerdo es solamente el inicio y va a ser un proceso muy difícil. El tema de las víctimas apenas se inicia hoy, aún no hemos sido llamados, pero yo tengo confianza que el presidente Santos y todo su equipo hará un buen trabajo. Ya hemos hablado con Clara para conformar un equipo y hacer parte del proceso. Yo espero que esto siga por un buen camino y espero que se firme el proceso de paz. Señora Clara Rojas, la misma pregunta para usted. ¿Qué le hace falta a esta mesa para que se pueda hablar de víctimas? Bueno, sin duda la presencia de las víctimas. Yo creo que hemos tenido una declaración muy importante, tanto de las partes, y una rueda de prensa que surtió la semana pasada el alto comisionado, el doctor Sergio, el alto comisionado. Y finalmente, me parece que lo que hay que hacer ahora es conformar este equipo de víctimas que va a ir a La Habana. Eso me parece fundamental, sí, perdón. Yo creo que eso es fundamental, porque si no seguimos como hoy venía escuchando, la gente en La Habana sigue conversando, ya llevan más de 10 días, y nos parece que todavía las víctimas no están allá. Se habla mucho, pero lo importante es estar en la mesa. Lo segundo, pues, revisar estos 10 puntos que ellos han marcado como mecanismo orientador de estos diálogos, y yo creo que sí, las personas víctimas y las personas que vamos a ir a la comisión, yo creo que se pueden elevar algunas sugerencias y algunos ajustes que son importantes justamente para lograr claridad, ir despachando, digámoslo así, punto por punto para saber que se logra realmente un consenso. Y el otro tema que me parece fundamental es que efectivamente haya pluralidad, que realmente haya una conformación real de las víctimas efectivas de la FARC, porque lo que hemos visto, sin duda y con todo el respeto, pues están en las víctimas del Estado. Incluso nos hemos cuestionado si realmente ellos tienen que estar en la mesa, pues porque aquí el Estado debe responderles por todas las necesidades y las reclamaciones que ellos tienen con todo derecho. Pero nos parece que ahí lo que hay que hacer es pedir el mayor compromiso de las FARC, que efectivamente ellos muestren un sentido de reconstricción, de búsqueda de satisfacción, de búsqueda de la verdad de manera conjunta, y tengamos como una precisión y no sea como una cosa general, sino que realmente tengamos claro
hasta dónde es el alcance de estos acuerdos. Por eso nos parece importante que el comisionado cite a las víctimas. Él se comprometió a reunirse con ellas o a reunirse con nosotros y esperamos que eso sea en los próximos días justamente para que esto tenga como la mayor transparencia posible.